¿Qué sucede si la Carta de las Naciones Unidas establece una obligación distinta de la que establece otro tratado anterior del cual es parte? ¿Qué se entiende por tercer estado según la Convención de Viena? Se entiende por tercer estado o un estado que no es parte en el tratado. ¿Cuál es el principio general que establece la Convención de Viena respecto de los terceros estados? Norma general concerniente a terceros estados. Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. ¿Qué requerimientos deben darse según la Convención de Viena para que un tratado otorgue derechos a terceros estados? ¿Cómo podrán revocarse tales derechos? Tratados en que prevén derechos para terceros estados. 1. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer estado si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer estado o a un grupo de estados al cual pertenezca, o bien a todos los estados y el tercer estado asiente a ello. Su asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa. ¿Qué requisitos deben darse según la Convención de Viena para que un tratado imponga obligaciones a terceros estados? ¿Cómo podrán revocarse tales obligaciones? Tratados en que se prevén obligaciones para terceros estados. Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer estado, si las partes por el tratado tienen la intención de que tal disposición sea el medio de crear la obligación y si el tercer estado acepta expresamente por escrito esa obligación. Enmienda y modificación. Distinga entre enmienda y modificación de los tratados. Según la Constitución, la diferencia fundamental entre la enmienda y la modificación es que la enmienda es un proceso de revisión abierto a todos los estados contratantes, mientras que la modificación acepta solo algunos de ellos en sus relaciones mutuas, pero no a todos. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán modificarlo concluyendo otro que reglamente sus relaciones mutuas. Son las modificaciones de tratados internacionales. Las condiciones serán las siguientes: que la modificación esté prevista en el propio tratado. 2. Sin estar prohibida por el tratado, respetando dos cosas. Enmiendas. Las enmiendas pueden ser o no aprobadas, para lo cual deberán ser tramitadas a través de un procedimiento similar al de la norma que pretende enmendar. ¿Cuál es el proceso para enmendar un tratado? ¿Quiénes tienen derecho a participar en la enmienda? ¿Quiénes tienen derecho a participar en la enmienda? Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar. En la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta, en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado. ¿Qué es necesario para que un estado esté obligado por la enmienda de un tratado? El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún Estado que se haya parte del tratado que no llegue a serlo en este acuerdo. Con respecto a tal Estado se aplicará el apartado B del párrafo 4 del artículo 30. ¿Las enmiendas son oponibles a todos los Estados partes de este tratado? Estos acuerdos están desprovistos de su núcleo jurídico esencial, es decir, del principio pacta sunt servanda. No tienen por finalidad crear normas jurídicas, aunque es inevitable decir que tiene alguna eficacia jurídica. Para las partes existe un deber de comportamientos de buena fe respecto de lo acordado y para cada Estado serán oponibles para el efecto estoppel propio de los actos unilaterales. ¿Qué sucede si un tercer Estado se adhiere a un tratado enmendado? ¿Qué relación va a tener con cada uno de los Estados partes del tratado enmendado y sin enmendar? Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer Estado si las partes en el tratado tienen la intención
de que tal disposición sea el medio de crear la obligación y si el tercer Estado acepta expresamente por escrito esta obligación. ¿En qué supuestos un tratado es susceptible de ser modificado? ¿Qué requisitos establece la Convención de Viena? Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admita acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. ¿Cuál es el proceso para modificar un tratado? Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas, si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado o si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que, primero, no afecte el disfrute de los derechos que a las demás partes corresponden en virtud del tratado ni el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen los estados que participan en la modificación tanto antes como después de dicho proceso? Las partes interesadas deben notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y la modificación del tratado en ese acuerdo se disponga. Nulidad y terminación. Distingue entre nulidad y terminación de los tratados. La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado cuando resulten de la aplicación de la presente convención o de las disposiciones del tratado no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud de derecho internacional dependiendo de ese tratado. Distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Nulidad absoluta es la que los actos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración. Nulidad relativa es que a los actos celebrados con prescindencia de un requisito exigido en atención a la calidad del estado de las partes. Son taxativas las causales de nulidad, de terminación y de suspensión de los tratados contenidos en la Convención, sí, de la siguiente forma. A. Nulidad absoluta. Falta de competencia para celebrar tratados. Extralimitación de poderes. Error. Dolo. Corrupción del representante. Nulidad relativa. Coacción sobre el representante o sobre el Estado. Violación de normas de jus cogens. ¿Qué requisitos debe darse para que se pueda alegar la divisibilidad de un tratado? Requisitos: A. Las cláusulas deben ser separables respecto de su aplicación. B. La exceptuación de dichas cláusulas no debe haber constituido la base esencial del consentimiento. C. La continuación de la aplicación del tratado no debe ser injusta. ¿Cuáles son las causales de nulidad relativa? Nulidad relativa: coacción sobre el representante o sobre el Estado, violación de normas de jus cogens. ¿Qué causales de terminación de los tratados establece la Convención de Viena? La terminación de un tratado, el retiro de una parte podrá tener lugar: A. Conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. ¿Qué requisitos son necesarios para que se configure cada causal de nulidad o de terminación en particular prevista en la Convención? La parte que, basándose en las disposiciones de la presente Convención, alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá de indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las razones que ésta se funde. ¿Qué diferencia hay entre los artículos 53 y 64 de la Convención respecto de la oposición a una norma de jus cogens? ¿Por qué en caso de que se le considere como nulidad y en el otro terminación del contrato? Es nulo todo tratado en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general.
Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional en general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales entre organizaciones, artículo 64 Colombia. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esta norma se convertirá en nulo y terminará. ¿A qué se denomina denuncia de un tratado? ¿A qué se denomina retiro de una de las partes del tratado? Denuncia el derecho de una parte cuando resulten de la aplicación de la presente convención o de las disposiciones del tratado no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a las que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado. Retiro es un mecanismo mediante el cual las partes de un tratado que solicitan la retirada dejan de estar vinculadas por el mismo, manteniéndose su vigencia únicamente entre las partes que no lo hayan invocado. ¿Qué sucede si un tratado nada dice acerca de la posibilidad de denuncia? ¿Es posible? Si existiera tal posibilidad, tendría efectos inmediatos. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevé la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro, o que el derecho de denuncia o retiro pueda inferirse a la naturaleza del tratado. Una parte deberá notificar con 2 meses por lo menos de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo. ¿Qué diferencia hay entre la terminación y la suspensión de un tratado? Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia, y a. se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por este tratado, o b. las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se depende del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las partes. ¿Qué establece el artículo 58 respecto de la posibilidad de suspensión del tratado entre las partes? ¿A qué otro artículo de la Convención se asemeja esta disposición? El artículo 58 establece que dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado temporalmente y solo en sus relaciones mutuas. A. Si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado. B. Si tal suspensión no está prohibida por el tratado, a condición de que no afecte el disfrute de los derechos que a las demás partes corresponden en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones. Y 2. No sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. 2. Salvo que en el caso previsto en el apartado A del párrafo 1 el tratado disponga de otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se propone suspender. Se asemeja al artículo 57 que establece la suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones y por consentimiento de las partes. La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada conforme a las disposiciones del tratado, o b. en cualquier momento por consentimiento de todas las partes prevista consulta con los demás estados contratantes. ¿A qué se le denomina violación grave del tratado en el marco de la Convención? Se entiende por violación grave un rechazo del tratado no admitido por la Convención o bien la violación de una disposición esencial para la consecución del fin del tratado.